Hace 20 años no había inflación. Fíjense cómo son las vueltas de la Argentina cíclica. El gobierno de Fernando de la Rúa vuela por los aires y con él se va la convertibilidad, que fue un periodo sin inflación en la Argentina. Duró poco más de 10 años aquella convertibilidad que logró hacer caer la inflación después de una hiperinflación en la Argentina. Hoy, en un momento en el cual uno puede decir, simplificando, que el gobierno perdió las PASO primero y las elecciones después por no entender qué estaba pasando con la inflación, uno puede agregarle la inseguridad y otros fenómenos, ver el contraste entre aquel país que no tenía inflación pero que tuvo un estallido social, un estallido de pobreza, aquel modelo económico que fue el primero en el cual empezó la hiperdelincuencia en la Argentina y después nunca paró. Aquel 25% de pobreza núcleo que se instaló en la Argentina después de los 2001 y que nunca se pudo modificar, por más que la Argentina hubiera crecido en algunos momentos al 10% anual. Toda esa Argentina, hoy algunos la discuten y la evocan con un dejo de nostalgia. Claro, cuando murió Carlos Menem, algunos dijeron, bueno, Menem fue junto con Cavallo los que domesticaron la inflación porque nosotros lo miramos desde hoy. Es decir, bueno, en aquellos años efectivamente se logró pisar la inflación, pero eso fue en el primer tramo de la convertibilidad y después vinieron las cosas que algunos de nosotros recordamos o vivimos o nos tocó contar porque ya estábamos trabajando. El cierre de las fábricas, el corte de la generación de trabajo, el corte de la cultura del trabajo, los tipos que se iban con la plata de la indemnización a su casa y pensaban que iba a poder tener un laburo o que iban a poder poner un taxi, un kiosco y que con eso iban a vivir y después se dieron cuenta que no era así, que no todo era posibilidad de pasar de ser empleado a cuenta propista. Y después los hijos de ellos ya no tenían trabajo porque había cada vez menos presupuesto para la educación y cada vez menos presupuesto para la salud. Y son ellos los que alimentaron el ejército de reserva de la delincuencia. Cuando uno mira las cifras de delincuencia, ve que la cifra de delitos estalla en el 96. ¿Por qué en el 96? Porque fue el año siguiente al 95. ¿Qué pasó en el 95? Fue el efecto tequila, una devaluación en México que como parte de esa cuestión del efecto mariposa que tenía el mundo globalizado entonces, generó una crisis en la Argentina y en un año la desocupación se duplicó. Menem gana las elecciones diciendo que iba a pulverizar el desempleo como había pulverizado la inflación, pero no alcanzó. Pero entonces cuando uno ve hoy aquella Argentina neoliberal, dice, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es posible que hoy tengamos inflación? Y entonces incluso uno puede ver que hay vastos sectores del electorado que están votando a gente que considera que aquella Argentina neoliberal no fue suficiente, que debería haber hecho más. Esto es lo que uno escucha, por ejemplo, con José Luis Espert o con Javier Milei, que dicen, debimos haber dolarizado, debimos haber profundizado la reforma laboral para que los sindicatos no fueran tan poderosos, debimos haber profundizado otras cosas porque no alcanzó con aquel experimento neoliberal. Entonces uno dice, bueno, mirando la Argentina del 2001, el estallido de aquel experimento neoliberal, dice, bueno, aquella Argentina no debería volver más porque supuso un 40 y pico % de desempleo, o el estallido del núcleo duro de la pobreza y también la instalación de la delincuencia que nunca se fue de la Argentina. Fueron fenómenos sociales estructurales. Pero claro, cuando uno mira las cosas desde hoy, desde la urgencia de la gente, se lleva la impresión que los modelos, ese modelo que la derecha llama populista o que uno puede decir con una calificación más neutra de la ciencia política, redistributivos, se olvidan que la inflación es lo que desprestigia a los gobiernos. Y en la historia reciente de la Argentina hubo dos estallidos sociales. El primero fue justamente de un modelo que quiso ser redistributivo y fracasó, que fue el modelo de Raúl Alfonsín, a quien se lo lleva la hiperinflación. Pero años después es la no inflación y la crisis de la actividad económica lo que se termina llevando a la Rúa. O sea que ninguno de los dos modelos tiene comprada la continuidad y ninguno de los dos modelos tiene garantizado que pueda sobrevivir a un estallido social. La Argentina del neoliberalismo estalla en el 2001 con De la Rúa. Esta es la que tenemos más fresca. La Argentina que intentó Alfonsín, el modelo redistributivo, también estalla. En ambos casos,
estaba el FMI. Estaba detrás de De la Rúa cuando le cortan el flujo de plata a Cavallo y también estaba detrás de la crisis de Alfonsín cuando es el propio Cavallo el que va a Estados Unidos y dice no le den más plata a Alfonsín y le cierran la canilla y los dos gobiernos vuelan por los aires. Hoy el problema que vive la gente tiene que ver con esto. El gobierno de Alberto Fernández o los modelos industrialistas, redistributivos, populistas, elijan el adjetivo que ustedes quieran, entienden la gravedad, la manera en que elija, que desgasta la vida cotidiana la inflación. ¿No se lleva la impresión que no? Porque no parece estar en la ajena o el gobierno no sabe, no puede, no quiere. Se logra una reactivación económica porque ahora el gobierno se jacta de la reactivación económica que hay, pero la inflación es algo que genera desconfianza y así se notó en las urnas. Hoy, incluso en el rechazo del presupuesto que hubo hoy, se vio también que el modelo o la intención de cuestionar al modelo redistributivo que hay hoy en la Argentina viene otra vez de la mano de políticas neoliberales o como ustedes quieran llamarlas. El péndulo lleva otra vez a la Argentina para otro lado porque la impresión que uno se lleva es que han minimizado la importancia de la inflación. Entonces hay que acordarse de la Rúa, por supuesto, nosotros nos acordamos, estábamos trabajando, pero también hay que acordarse de cómo la inflación arruina la vida cotidiana de la gente. Y hay dos tipos de estallidos sociales. La historia reciente nos enseña esas dos cosas. Que un gobierno se puede ir por hiperpobreza, pero también se puede ir por hiperinflación. Nadie tiene comprada la continuidad y la Argentina hoy, la Argentina de la inflación, la Argentina del rechazo del presupuesto, la Argentina de una deuda como nunca hubo con el FMI, no está precisamente bien. Deberían estar más atentos a la historia y a lo que la historia nos enseñó. Bienvenidos, esto es GPS.